Senadores comenzó a votar esta mañana las venias para integrar los nuevos directorios de bancos y empresas públicas, entes autónomos y servicios descentralizados de la administración pública. Tras el acuerdo entre el gobierno y la oposición alcanzado anoche para la distribución de cargos, este martes se votan las presidencias de estos organismos, las que en todos los casos ocuparán personas designadas por el Poder Ejecutivo. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 26 grados a esta hora aquí en Montevideo. Un Montevideo amenazante, está nuboso, algo nuboso. Hay posibilidad cierta de precipitaciones, tormentas, vientos soplando del oeste al sureste entre 10 a 30 kilómetros por hora. Periodos variables y una máxima anunciada por Inhumet de 32 grados. Vemos las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo en Asunción, desde Acuña de Figueroa hasta Avenida del Libertador. Hasta las 15 horas hay obras de saneamiento. Francisco Solano Antuña, entre Luis de la Torre y José Yauri, hasta las 18:30 horas. Hay trabajo de hormigonado. Gurí, entre Javier de Viana y 21 de septiembre, hasta las 19 horas hay carga y descarga. Vemos los títulos que se destacan a esta hora. El secretario ejecutivo del Frente Amplio emitió una declaración en la que expresó preocupación ante lo que definió como un ataque furibundo del Partido Nacional contra la Fiscalía, luego de la formalización de la investigación sobre el exintendente Guillermo Besossi. Uno de los candidatos del Frente Amplio a la Intendencia de Soriano, Pablo Ponce, aseguró que bajo la gestión de Guillermo Besossi, la comuna se convirtió en la principal agencia de trabajo departamental. Anunció que de ganar las elecciones iniciará auditorías. La Junta Departamental de Maldonado votó por unanimidad trabajar para la declaración de Punta Ballena como área protegida. Si es aprobada por Presidencia de la República, quedará prohibido construir en la zona. La Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria de Montevideo realiza en esta jornada un paro de 24 horas en todos los liceos de la ciudad, en denuncia por el inicio de clases caótico y la existencia de grupos superpoblados. Los funcionarios de la Universidad de la República están cumpliendo un paro de 24 horas con apoyo del Zunca a raíz de la muerte de un trabajador de la construcción ocurrida el jueves pasado. El siniestro es investigado y, según el sindicato, la universidad no realizó los controles que podrían haber evitado el fatal desenlace. Se realizó el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Nacional debutará ante el Atlético Nacional de Medellín y Peñarol contra Vélez Sarsfield de Argentina, ambos como visitantes, entre el 1 y el 3 de abril. La guerra volvió a la Franja de Gaza con su máxima intensidad, dejando más de 400 palestinos muertos, luego de que Israel retomara en forma unilateral los ataques a distintos puntos del enclave. Iniciamos el informativo convocando a nuestro periodista Eduardo Delgado desde el Parlamento, porque ha sido una mañana bastante movida allí en ese recinto. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido, buen mediodía. Buen mediodía, Rosina. Sí, es un gusto saludarte. Un día así que muy movido en el Senado, con novedades importantes, porque se aprobaron las venias para los directorios de ACE, del BPS y de ANEP, y las presidencias de varios entes autónomos y servicios descentralizados. Una instancia que se considera fundamental para el inicio de la gestión del gobierno, porque permite justamente que las autoridades elegidas para estos organismos comiencen a ejercer sus funciones. Para conocer más de esto, estoy con el senador del Frente Amplio, Sebastián Sabini, para justamente consultarle primero cómo fue el acuerdo con la oposición que permite finalmente la aprobación de estos cargos. Bueno, la semana pasada le planteamos a la oposición la necesidad de instalar por lo menos las presidencias, más allá de, digamos, la negociación que se está llevando adelante de cómo la oposición va a controlar al Poder Ejecutivo, porque aquí lo que estamos discutiendo es de qué forma la actual oposición va a integrar los entes autónomos, los servicios descentralizados y también, bueno, por supuesto que las empresas públicas. En ese sentido, bueno, la respuesta fue que estaban dispuestos a votar las presidencias, por lo tanto ahora hemos votado la presidencia de la CND, del Instituto de Colonización, de ANCAP, de ANTEL, de OCE. Estamos esperando que nos lleguen las venias de ACE para votarlas y de ANEP, ahora 1:30 vamos a recibir a los candidatos a presidir el CODICEN, que es lo que establece la ley, a Pablo Galliani, a Carolina Payas,
y a Elvia Pereira. Y luego continuaremos con la sesión para sí votar finalmente las venias de la educación. Votamos las venias también del BPS y en esos casos, es decir, en los casos en donde la oposición no va a tener representación, bueno, tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado estuvieron de acuerdo en acompañar esas venias. ¿Por qué es importante que acompañen? Bueno, porque la Constitución establece que se requieren mayorías especiales para que efectivamente el día de hoy ya salgan esas venias y por lo tanto se puedan hacer las designaciones de parte del Poder Ejecutivo. De lo contrario tendríamos que esperar un periodo de 60 días para volver a hacer la votación y decir ya con mayoría simple, que es lo que tenemos aquí en el Senado, se puedan llevar adelante. Y Sabini, ¿está definido cuándo los partidos de la oposición presentarán los nombres que propondrán para los cargos que serán asignados? Bueno, a ver, con este mecanismo que estamos realizando, van a quedar representantes de la oposición porque no caen los directorios, es decir, al votar únicamente en algunos casos al presidente, se mantiene parte del directorio actual de las empresas públicas y de esa forma van a poder estar participando del Contralor, ¿sí? La oposición, además de la discusión que tiene que ver con los cargos que da el Poder Ejecutivo, que son 27, los cargos de Contralor, que son los del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral, y los del propio Parlamento, que tienen que ver sobre todo con las sesiones, que a veces cuando se ven las sesiones, que son los que están en los costados, ¿no? Es decir, los que llevan la Secretaría y la Prosecretaría, en total son 40, ¿está bien? Entonces, la oposición estuvo de acuerdo en acompañar de esta forma, en poder votar las presidencias, que fue lo mismo que habíamos realizado, lo que pasa es que estábamos en aquella época de la pandemia, ¿no? Pero el Frente también había dado esos votos para los presidentes y de esta forma, permitir que efectivamente se nos instale el gobierno, porque a pesar de que Yamandu Orsi asumió el 1 de marzo y los ministros también, el resto de los organismos aún no están conformados. Así que la oposición seguramente va a tener esos nombres una vez hayan pasado las elecciones de mayo. Lo que nosotros les planteamos, lógicamente, es que que no podíamos esperar a que pasara las elecciones para conformar el gobierno. Y brevemente le pido una reflexión. Usted es docente y ha trabajado en temas de educación en el Senado y en diputados. Hoy paro de ADES a nivel secundaria denuncian un inicio de clases caótico y una sobrepoblación de grupos. ¿Qué información manejan y qué piensan hacer al respecto? Sí, no solo soy docente, sino que tengo familiares, digamos, en algunos de los liceos que tienen estos problemas. Sí, lo hemos recibido la denuncia de las familias, del propio sindicato, donde nos plantean temáticas que tienen que ver con la conformación de los grupos, con la superpoblación que tienen muchos de estos grupos, con cambios que se hicieron, si recuerdan, a fines de año pasado se había dado todo un debate en torno, por ejemplo, al Liceo Ivo, a los cuartos del Liceo Bauzá. Esto explotó en estos días, lamentablemente, son decisiones que a veces cuestan entender cómo, se cometen ese tipo de errores de gestión que terminan impactando en el derecho a la educación de los chiquilines. Así que, evidentemente que va a ser parte del trabajo que van a tener las nuevas autoridades en estos días, que es reordenar cuestiones que realmente cuesta entender que se cometan errores de conformar grupos de 50 estudiantes cuando un grupo por lo menos como máximo debería tener 30 o 35 chiquilines. Sabini, muchas gracias por estos minutos, muy amable. No, gracias a ti. Rosina, como decíamos, día importante en el Senado, aprobación de las venias para diferentes organismos del Estado y además se analiza el primer proyecto de ley presentado por el Frente Amplio que llega, al Senado a ser analizado, que es la creación de 3 municipios en diferentes departamentos del país y que está siendo justamente discutido en este momento a nivel de la Cámara de Senadores. Muchas gracias, Eduardo. La Asociación de Docentes de Educación Secundaria está en esta jornada realizando un paro de 24 horas en los liceos de Montevideo. Los docentes de enseñanza media están denunciando un inicio de clases caótico y con grupos superpoblados. En el marco de lo que ha sido en estos últimos años un recorte de la cantidad de grupos, cada vez nos encontramos con grupos más superpoblados que además este año con un enorme problema con las inscripciones, producto de modificaciones en los reglamentos y en el sistema, que hizo que se atrasara un poco más la inscripción de un montón de estudiantes. Los primeros días de clases empezaron a
ingresar a cada uno de los liceos distintas personas, lo que no permitió poder hacer un abordaje pedagógico de la situación y una distribución de grupos lo más apropiada posible, al mismo tiempo que cada vez están llegando más estudiantes a los liceos. Tuvimos particularmente problema con los cuartos y los quintos, que bueno, ahora se llaman primero y segundo EMS, en donde claramente esto de que se atrasó un poco el momento de la inscripción hizo que cuando comenzaba el año había muy pocos estudiantes inscriptos y al par de días empezó a sobrepoblarse, incluso las autoridades crearon grupos el primer día de clases, que obviamente todavía no tenían docentes asignados y siguen sin docentes asignados, va a ir sucediendo durante la semana, por lo tanto hay cientos de estudiantes que todavía no empezaron las clases. El presidente Yamandu Orsi confirmó que habló en más de una oportunidad en los últimos días con el ex intendente de Soriano, Guillermo Bezosi, incluso luego de su procesamiento, pero prefirió no opinar sobre el proceso judicial que enfrenta. Hay que dejar actuar libres a los organismos, ya sea la Fiscalía o el Poder Judicial, y con la independencia técnica que necesitan, enfatizó Orsi, luego de participar ayer en una ceremonia interreligiosa en la Catedral de Montevideo, organizada por la Confraternidad Judeo-Cristiana del Uruguay. Sí, mandé la iniciativa de algunos casos, me quedan algunos otros para firmar, pero es parte de una dinámica que sabemos que cuando se tenga que cerrar, no podemos apurarlo, no hay que apurar el tranco. ¿Por qué? Porque esto implica la voluntad y el acuerdo entre partidos políticos, y los acuerdos se trabajan, no se apuran. Al ser consultado sobre las llamadas con el ex intendente, dijo que Bezosi es inocente hasta que se demuestre lo contrario y que hay organismos que tienen la potestad de dirimir el estatus jurídico. Hay que tener claro, y viene bien en esta sociedad, que tengamos claro que la presunción de inocente siempre es lo que hay que tener primero en cuenta, y por supuesto todo lo que implique desviación o, bueno, en algún caso puede ser incluso hasta ilicitudes, hay organismos para dirimirlo. Ahora, no soy quien yo para adelantarme, porque no es mi responsabilidad y no está bien que yo me meta en eso. Presidente, usted fue intendente y él en parte de esta conferencia de prensa dijo: yo soy inocente, si yo cometí un delito, los 19 intendentes deberían ir presos también. ¿Qué opinión tiene usted? Eso es algo que solo la justicia puede dictaminar. Ni el presidente de la República, ni ninguno de nosotros como intendente, porque tenemos otras responsabilidades. Sé lo que quiso decir, creo que todos entendimos lo que quiso decir. Por supuesto que quien está involucrado, en el caso de él, alega su inocencia, y bueno, están los ámbitos para eso. Todo lo que yo agregue, lo que puede hacer es complicar más las cosas. La Asociación de Magistrados Fiscales repudió los cuestionamientos a la Fiscalía tras las acusaciones vinculadas a la causa que investiga hechos de corrupción en la que fue imputado el ex intendente de Soriano y candidato a la reelección Guillermo Bezosi. La gremial consideró que cada vez que se investiga al poder surgen acusaciones carentes de evidencia y anunció que ampliará la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que señala acoso por parte del sistema político. Esta situación que se vive actualmente, esta embestida hacia la institución Fiscalía, se ha habido recrudecida, y obviamente el perjuicio es mayor, porque como el mar cuando golpea en la roca, es un horadar sistemático a la credibilidad que la ciudadanía debe tener en el funcionamiento del sistema de justicia. Entonces, esto que estamos recogiendo hoy día, este nivel de debilitamiento y de desacreditamiento de la institución, es producto de todos estos años de ataques hacia la institución. Cuando alguien critica la actuación de la Fiscalía, es sumamente entendible. A alguien le puede parecer: no me gustó cómo actuó la Fiscalía, lo que se imputó, lo que hizo el Ministerio Público, lo que surge de la investigación. Eso es una cosa. Ahora, cuando se va al contexto y permanentemente se acusa a la Fiscalía de ser un centro de operaciones políticas, es algo absolutamente inadmisible. Desde la asociación entienden que es hora de que el sistema político se ponga de acuerdo para designar un nuevo o nueva fiscal de corte. Si tienen la preocupación que tienen respecto de la Fiscalía, bajen la pelota, como se dice vulgarmente, respecto de esta institución, y empiecen a congeniar respecto de puntos centrales que quieren respecto a la institución Fiscalía. Y en ese caso, depositarle la confianza de dirigir de aquí a largo plazo esta institución, cuya cefalía es absolutamente dañosa
en estos contextos más. La ex fiscal Gabriela Fossati cuestionó a la fiscal Stella Alciaturi por la imputación contra Guillermo Besosi por delitos de corrupción pública. Fossati acusó a su colega de tener intencionalidad y advirtió que se pretende ensuciar a personas y es una estrategia, dijo, que se va a utilizar con otros dirigentes de la coalición republicana. Para la magistrada, el senador Álvaro Delgado y al expresidente Lacalle Pou fueron tibios en la defensa de su colectividad ante lo que calificó como una manada armada por Jorge Díaz para perseguir a la mitad de la población, dijo Fossati. Lamentablemente hay dos fiscalías. Hoy estamos en un país en el cual a mí me preocupa mucho porque hay una fiscalía para un sector de la población y otra fiscalía para otro. Tenemos un país dividido en dos mitades, en las cuales una de las mitades no tiene las garantías que tienen las otras. Guillermo Besosi ingresa y pertenece a esa mitad que claramente no tiene las garantías. Me llama la atención, por ejemplo, estos días he escuchado a quien representa el gremio de los fiscales hablar de que la fiscalía no tiene fiscal de corte, y sí tiene una señora fiscal de corte que es Mónica Ferrero, y nunca lo escuché decirlo cuando quien estaba era el fiscal Juan Gómez. Precisamente porque Juan Gómez pertenece a ese grupo, al que yo en mi libro, que ustedes saben que escribí en el 23, llamado La Manada, y que se autoayudan y se autoprotegen. A mí me preocupa mucho eso y ciudadana. Fíjense ustedes que esta fiscal Alciaturi, que yo no la conocía, si bien es una mujer grande, no es una mujer de carrera, es una mujer que ingresó, por lo que estuve viendo por las redes estos últimos días, ingresó creo que en el gobierno de Pepe Mujica, que tiene una clara militancia política, que claramente había coordinado con Juan Gómez un traslado a Atlántida y antes de irse realiza un gesto absolutamente desproporcionado. Todos quienes estuvimos en el interior, todos, sabemos que el interior se rige por reglas diferentes a Montevideo. Las podemos cuestionar o no, las podemos compartir o no. Orsi las conoce bien, porque Orsi era secretario de Carámbula cuando yo era fiscal en Canelones y sabe de infinidad de situaciones que, analizadas bajo el tamiz de esta fiscal Alciaturi, serían delitos gravísimos y que no eran delitos, eran desprolijidades que se pudieron resolver. El secretariado ejecutivo del Frente Amplio expresó preocupación ante lo que definió como un ataque furibundo del Partido Nacional contra la Fiscalía debido a la formalización de la investigación sobre el exintendente Guillermo Besosi. Mediante una declaración, la fuerza política responsabilizó por el ataque a senadores, intendentes y dirigentes del Partido Nacional, a quienes cuestionó por atribuir irresponsablemente a Fiscalía la intención de favorecer al Frente Amplio. Por eso, el secretariado Frente Amplista instó al conjunto del sistema político a fortalecer las instituciones. El documento también establece que se debe respetar el principio de inocencia, pero aclara que si se comprobaran los hechos imputados a Besosi, se estaría frente a un caso de uso discrecional de recursos públicos, que no sería un caso aislado. La declaración recuerda casos similares en las administraciones del Partido Nacional, tanto en la Intendencia de Artigas como en el municipio de Florencio Sánchez, localidad del departamento de Colonia. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, hizo un llamado a respetar la institucionalidad democrática y no atacar a la Fiscalía ni al Frente Amplio. Pereira aludió directamente a la actitud de algunos dirigentes del Partido Nacional que han cuestionado duramente la acción de la Fiscalía. Lo que está haciendo es ofender al Frente Amplio y ni que hablar a la Fiscalía. Entonces, un ataque al Frente Amplio sobre hechos que no tienen nada que ver con el Frente Amplio, que se originan en 2021, o sea, hace 4 años, que es una investigación muy exhaustiva, como ustedes han visto, que refiere al pago de hoteles a Laura Raffo y a su comitiva, que refiere a pagos de maquinarias por más horas de las que se hacían, que refiere a temas de tránsito del departamento. Entonces, digamos, no es que estamos ante una fiscal que está actuando de cualquier manera. Ha mostrado, se escucha, productos de esa situación en Soriano, y esto lo que hay que hacer es respetar la justicia y respetar la inocencia de Besosi. Pero respetar no quiere decir que pasen a ser culpables otros. Si acá hubo irregularidades en la Intendencia de Soriano, no las cometió otro que miembros del Partido Nacional.
Uno de los candidatos del Frente Amplio, la Intendencia de Soriano, Pablo Ponce, aseguró que bajo la gestión de Guillermo Besosi la comuna se convirtió en la principal agencia de trabajo departamental. En ese sentido, dijo que en caso de ganar, una de las primeras acciones sería revisar económica y administrativamente las últimas administraciones. Capaz que si hace un mes me preguntabas esto y me preguntabas, por ejemplo, ¿harías auditoría? Yo te diría, lo pensaría después que entre. Hoy quizás sea una de las primeras medidas. Una auditoría externa, tanto contable y administrativa. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, de alguna manera, están imputados la gente que auditaba. Porque, vuelvo a insistir, acá no es una sola persona, son muchas, es una cúpula. Entonces, por ejemplo, quizás para empezar de fondo, y sí, si uno quiere hacer una gestión transparente y para tratar de estar seguro, porque no existen tampoco administraciones perfectas, yo creo que hoy, con el diario de hoy, te estaré diciendo que una de las primeras medidas sería una auditoría externa. Lo venimos diciendo de hace mucho tiempo y lo venimos denunciando de hace mucho tiempo, que la Intendencia se convirtió en Soriano en la principal agencia de trabajo, y sí, y que tiene uno de los salarios más bajos de empleados municipales con respecto a otras intendencias, sí. O sea, había ahí como, te doy el cargo a raíz de un voto y después, bueno, no te pago quizás el sueldo correspondiente. O sea, pero esto no lo dice ni el Frente Amplio, ni lo dice Pablo Ponce. Vamos a las estadísticas de la Oficina de Servicio Civil y generalmente Soriano lideraba las designaciones directas, las lidera. El edil del sector Por la Patria del Partido Nacional, Javier Barrios Bove, candidato a alcalde en el municipio CH, dijo hoy a MBD Noticias que es partidario de que la limpieza se traslade a los municipios y sean acompañados de recursos económicos, personal y maquinaria. El curul también adelantó que aplicaría la ley de faltas para encarar el tema de las personas en situación de calle. Yo soy partidario de que la limpieza se traslade a los municipios, trasladando recursos, personal y maquinaria, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta incluso cada barrio del municipio tiene una particularidad distinta. Si vos vas Punta Carretas o Pocitos más sobre la costa, hay una gran densidad de población por la construcción y la altura de los edificios. Claro. Ahora, si vos vas a La Blanqueada o vas a La Rañaga o vas a Tres Cruces, hay mayoritariamente casas. No podés atacar la limpieza de una forma en un lado y de otra forma en otro. Lo que nos pasa hoy, digamos, todo lo que está dentro de los contenedores es responsabilidad, la recolección de residuos domiciliarios es responsabilidad de la Intendencia, pero muchas veces lo que queda afuera, durante mucho tiempo se encargaban los municipios con las famosas chupadoras. Bueno, tenés que coordinar, que no pase como hoy, que pasa el camión, pero no junta lo que quedó afuera y después tenés que llamar al WhatsApp para que venga el motocarro y el vecino puede acompañar a la Intendencia, pero no puede ser el fiscal de los errores en el procedimiento que ocurren. El edil Barrios Bove enumeró algunas de las políticas que aplicaría, de ser alcalde, para abordar el tema de la gente en situación de calle. Volver a los cuidaparques, una mayor aplicación de la ley de faltas y una coordinación entre Ministerio del Interior, Intendencia o municipios, porque también la denuncia la pueden hacer los municipios según la ley de faltas, y obviamente el MIDES, deberíamos trabajar en eso porque es una situación muy compleja. Segundo bloque de MBD Noticias, continuamos con la información con 21 grados a esta hora. Anoche la Junta Departamental de Maldonado resolvió de forma unánime en una sesión extraordinaria iniciar el trámite ante la Intendencia para declarar a Punta Ballena como área natural protegida. De eso nos va a hablar nuestro periodista Eduardo Delgado, que está ahora en el Parlamento con un entrevistado que va a aportar a esta información. Adelante, Eduardo. Así es, Rosina, como vos bien informabas, el lunes pasado y fue en la sesión extraordinaria y con el voto unánime de todos los ediles que se resolvió esto que nació de una iniciativa popular de vecinos de Maldonado planteando su inquietud porque Punta Ballena sea declarada un área natural y protegida. Estoy con Joaquín Carlos, quien es diputado del Frente Amplio, pero que fue edil hasta semanas atrás y siguió este tema a nivel de la Junta Departamental de Maldonado. Entonces, primero le pregunto justamente por qué Punta Ballena tiene que ser un área nacional protegida. Bueno, muy buenas tardes. Efectivamente, la Junta Departamental en la noche de ayer, por la unanimidad de votos de todos los partidos políticos, aprobó esta iniciativa popular que pretendía, y ya materializada en un decreto de la Junta Departamental, proteger Punta Ballena con dos aspectos fundamentales. Por un lado, declararla reserva natural departamental
y por otro lado solicitarle al Poder Ejecutivo la inclusión de esta nueva Reserva Natural Departamental dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Y las razones que fundamentan ese pedido de la comunidad radican en varios aspectos, fundamentalmente por el patrimonio paisajístico que representa Punta Ballena. Es un lugar icónico de Maldonado y del país, es uno de los paisajes más emblemáticos del departamento e incluso es la cara visible de la marca Uruguay Natural y que utiliza el propio Ministerio de Turismo para vender el Uruguay en el mundo. Entonces tiene un componente simbólico muy fuerte, además del importantísimo patrimonio natural que se registra en ese lugar. Estamos hablando de que hay una diversidad de especies de vegetación nativa, que algunas incluso se encuentran únicamente en ese pedacito del territorio de la República. Entonces, todos esos aspectos llevan a que estemos hablando de Punta Ballena como un lugar muy especial para Maldonado y para el país, y que requería, ante la amenaza de la construcción de 29 edificios sobre la Punta Ballena, requería un grado de protección especial. Y más de 34.000 vecinas y vecinos de Maldonado presentaron esta iniciativa popular. Es un hito histórico, teniendo en cuenta de que nunca en el departamento de Maldonado se había logrado impulsar este tipo de mecanismo, que además tiene el componente especial de la aprobación unánime de la Junta en la noche de ayer, con un informe muy categórico, muy claro y muy conciso, y creo que es importante destacar en esta oportunidad y ante la aprobación de este proyecto la importancia que tiene la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones sobre el territorio y el ambiente, la importancia que tiene que la ciudadanía se involucre en esos procesos, que plantee sus opiniones y que se movilice. Esto no hubiese sucedido si no hubiese sido por la movilización popular, por la participación y por el compromiso de la ciudadanía que impulsó esta iniciativa. Y hablando de esa participación, ¿cómo sigue este proceso? ¿Serán justamente invitados a participar en las definiciones la sociedad civil, la academia? En estas próximas semanas los vecinos y las organizaciones promotoras de la iniciativa van a mantener ya reuniones con el equipo del Ministerio de Ambiente, que en definitiva va a tener ahora dentro de su ámbito de actuación la incorporación de Punta Ballena dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas a solicitud del gobierno departamental, y por otro lado la conformación de una comisión especial que se va a empezar a reunir la semana próxima en el ámbito del gobierno departamental de Maldonado, que va a estar integrada por representantes de los distintos partidos políticos, la Intendencia, la Universidad de la República y las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, este proceso empieza de nuevo, digamos, ¿no? Es un nuevo comienzo la definición de anoche, porque ahora tenemos que buscar la solución definitiva a este problema histórico que se remonta a la década del 60, cuando el entonces intendente departamental, Acosta Arteta, intentó expropiar Punta Ballena. Ese proceso se vio interrumpido por la dictadura civil y militar, y en los años 90 los herederos de Antonio Lucich, original propietario de esa tierra, iniciaron un juicio contra la Intendencia Departamental que terminó en una sentencia de la Suprema Corte de Justicia en el año 2001 que determinó que esa tierra era privada. Entonces ahora tenemos que pensar en los caminos para que ese lugar sea público. La gente se llevó una sorpresa cuando se enteró que eso era privado, porque estamos acostumbrados, las y los maldonadenses y quienes nos visitan, a hacer uso de ese espacio como un lugar de disfrute de la comunidad. Entonces el Estado en su conjunto, la sociedad civil organizada y todas las organizaciones de las fuerzas vivas del departamento vamos a tener que pensar y trabajar para la solución definitiva a este tema, y que Punta Ballena sea un espacio público de disfrute para todas y todos. Muchas gracias, senador, diputado, muy amable. Gracias a ustedes. Era Joaquín Carlos Rosina hablando sobre esta definición de la Junta Departamental de Maldonado, bueno, que inicia este proceso tan importante que deberá definirse a nivel del Gobierno Nacional si incluye a Punta Ballena dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Muy bien, gracias Eduardo. Otros temas: la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República está cumpliendo un paro de 24 horas hoy con apoyo del ZUNCA a raíz de la muerte de un trabajador de la construcción ocurrida el jueves 13 cuando realizaba tareas en el comedor de la institución. El siniestro viene siendo investigado en el marco de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial y podría implicar a la propia Casa de Estudios, ya que según el sindicato la universidad no realizó los controles que podría haber evitado el fatal desenlace. Sumamente evitable. O sea, no. Acá tenemos los técnicos prevencionistas, hay técnicos
pero simplemente cualquiera de ustedes puede ir. Nosotros, algunos de ustedes creo que estuvieron en el día del accidente. O sea, las medidas están para cumplirse, gente. O sea, había un andamio a mitad de la distancia que tenía que llegar, donde el trabajador apoyó una escalera arriba, suelta, sin cinturón, así si hubiera tenido cinturón no tenía dónde engancharlo porque no tenía la linga ni el nada. No tenía el arnés colocado y aparte si lo tuviera colocado tampoco tenía dónde engancharlo, el cinto. O sea, el cinto no es mágico, no es que te pongo el cinto, tenés que tener un lugar donde atarlo. No había, no existía, era sumamente evitable. La verdad que no queremos enfocar en la tragedia porque hay una familia atrás, que fue horrible, que fue una situación horrible la que vivimos todos el jueves y la que lo seguimos viviendo, pero más allá de eso, o sea, fallaron una cantidad de cosas. Nos parece una falta de respeto que la universidad haya exhortado jueves y viernes a reflexionar y a determinadas cosas. Queremos saber qué reflexionó, qué es lo que tomó en cuenta, si lo único que alcanza, a nosotros no solo nos alcanza con una investigación jurídica que mandó a hacer, tenemos que... Hay que ver, acá hay responsabilidades, no solo penales, todas las responsabilidades estamos tratando ahora con gremios que tienen más experiencia en esto, de llegar, porque no nos puede pasar más esto. No puede pasar más que un trabajador salga de su casa a buscar el jornal y porque no haya las condiciones y obligado a hacer cosas para tratar de conseguir su jornal, deje a 3 hijos sin padre. Tras la agresión con rapiña de la que fue víctima un trabajador de transporte este fin de semana, integrantes de la Comisión de Seguridad de la UNOT se reunieron con el ministro del Interior, Carlos Negro, para plantearle su preocupación por los reiterados hechos de violencia contra trabajadores del sector. El integrante de la comisión, Mario de Sá, solicitó incrementar el patrullaje en algunas zonas, además de reforzar el programa Bus Seguro. Le planteamos nuestras preocupaciones, que son las habituales, reforzar las medidas de prevención, reforzar el bus seguro y el patrullaje en algunas zonas que creemos pertinentes. Estos fueron hechos aislados, pero nos sigue preocupando, como le dijimos al ministro antes de asumir, que tenemos que tener una coordinación y una comunicación muy fluida con las jefaturas y los trabajadores de transporte para que estos hechos no sucedan. ¿Qué respuesta recibieron? Bueno, fueron recibidos nuestros planteos, quedaron en hacer varios estudios junto con nosotros y quizás las empresas para intentar mejorar todo lo que tiene que ver con el patrullaje y mejorar, lo que vuelvo a repetir, el sistema de bus seguro en el área metropolitana, tanto en Montevideo, en Canelones como en San José. Quedamos en volver a coordinar en 15 a 20 días una nueva reunión, tanto en Montevideo como en Canelones y en San José. El integrante de la Comisión de Seguridad de la UNOT se refirió a la propuesta del candidato a la intendencia Martín Lema, quien propuso, en el caso de ser electo, eliminar las mamparas de los taxímetros. Creemos que no es un elemento para hablar en este momento para quitar. Nosotros hace años hicimos un proyecto donde están incluidas todas las partes, cuando digo todas las partes es las empresas, gobierno y trabajadores, para crear unidades nuevas, invertir en unidades de taxímetros nuevas y que se mantuviera la mampara y no existiera el riesgo ni siquiera de seguridad vial para los pasajeros. Eso está en un debe, creemos que lo tendríamos que retomar y trabajar en ese sentido. ¿Piensa generar un encuentro con Lema sobre este tema? Por el momento no. La Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras, AUDEA, le solicitó al ministro de Trabajo, Juan Castillo, ser parte del diálogo social sobre seguridad social que va a instalar el gobierno. Alejandro Beiroj, que es el director ejecutivo de la gremial, informó que le trasladaron a Castillo una propuesta que apunta a la universalización del acceso a un seguro de vida de un monto del orden de los $10.000 para trabajadores y trabajadoras de los sectores de más bajos ingresos. Este es un seguro complementario, no es un seguro para accidentes laborales, es un seguro que complementa tanto el seguro de accidente de trabajo como los seguros vinculados o las prestaciones vinculadas a la seguridad social. Este es un seguro de vida que opera en caso de fallecimiento de un trabajador por cualquier causa y está destinado a que la familia reciba un monto aproximadamente de $10.000 luego del fallecimiento. Eso es lo que está previsto con esta iniciativa. Donde nosotros hemos visto que hay una demanda insatisfecha es en aquellas familias de los primeros 5 deciles de ingresos y en general en pequeñas y medianas empresas, donde cuando fallece un trabajador muchas veces son las propias empresas las que salen a ayudar a las familias y de esta forma se estaría pudiendo utilizar una herramienta más profesional de gestión de este riesgo. Beiroj dijo que Uruguay tiene como cuenta pendiente mejorar la conciencia aseguradora, que en los países desarrollados en general los estados han apoyado al sector asegurador y también promocionado porque es una herramienta que permite gestionar mejor algunos riesgos. Adelantó que AUDEA hará una campaña de educación financiera y en seguros para la que aspiran tener el respaldo estatal.
Recibimos ahora a nuestra periodista Juliana Perdomo. Está en ADM, hay un encuentro allí con varios representantes del sector empresarial. Julio César Lestido está comenzando la parte oratoria en estos momentos. Sí, exacto, Rosina, buen mediodía para todos. El primer almuerzo del año 2025 de la Asociación de Marketing del Uruguay. Están presentes, como tú bien decías, los presidentes de las cámaras empresariales. Está Lestido, quien está hablando en estos momentos por comercio y servicio. Más temprano ya habló el de la Asociación Rural Cortabarría. También habló en esta ocasión García por parte de Industrias y resta hablar por la construcción Ruibal. Están presentes en mesa el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez, también están los ministros de Economía y de Trabajo y también están presentes senadores y diputados. Los dejo con la palabra del Lestido, que está planteando los principales desafíos del sector para este próximo quinquenio. Que se nos planteó, los invito a que hagamos un ejercicio. Piensen en un niño o una niña que hoy tiene 5 años. No importa si es su hijo, su nieta o es el hijo de un colaborador de su empresa. En 2040, ese niño será un adulto de 20 años que vivirá en un país que hoy todos nosotros estamos diseñando. Y aquí va la pregunta clave. ¿Estamos construyendo un Uruguay donde ese joven quiera quedarse, crecer y prosperar? Las expectativas que tenemos como empresarios sobre el próximo gobierno no son solo alcanzar determinadas tasas de crecimiento a nivel sectorial o a nivel agregado de toda la economía. Son, en el fondo, preguntas, respuestas y acciones concretas sobre el futuro que queremos. Hace un año, en este mismo escenario, lanzamos el Pacto por la Patria, un compromiso con el futuro de un Uruguay más próspero y productivo. Este documento fue entregado a todos los partidos políticos. Refleja nuestra visión integral del progreso en lo económico, social, cultural y ambiental. Hoy más que nunca, el Pacto por la Patria sigue siendo nuestro norte, el marco dentro del cual entendemos que se deben orientar las políticas públicas. En este sentido, hemos identificado desafíos estructurales que requieren la atención urgente si aspiramos a avanzar de manera real y sostenible hacia ese futuro próspero. La seguridad es uno de ellos. No podemos permitir que el crimen organizado siga ganando terreno, afectando la inversión, el empleo y la calidad de vida de todos nosotros. Los empresarios debemos redoblar esfuerzos en nuestro rol por contribuir en la reinserción de quienes han estado privados de la libertad. Dar segundas oportunidades no es solo un acto de justicia social, sino también una forma inteligente de romper el círculo de la marginalidad y construir un país con más oportunidades para todos. El otro tema urgente es la educación. Hoy las empresas buscan talento y no lo encuentran, no porque no exista, sino porque hay una brecha entre lo que se enseña y lo que se necesita. Necesitamos sumar esfuerzos con organismos como INEFOP, la UTEC, UTU, universidades, el Ministerio de Trabajo y otros organismos para que los trabajadores evolucionen junto a la tecnología y los procesos que el mundo desafía hoy. Pero hay un tema más urgente aún, y me refiero al desempleo juvenil. En nuestro país los jóvenes tienen más dificultades para acceder al mercado laboral que los adultos. No podemos seguir dejando el talento en pausa por falta de experiencia o porque la educación no dialoga con el mercado laboral. Esto trae consecuencias muy negativas, como la escasez de mano de obra calificada, falta de formación y experiencia en la calidad de los servicios ofrecidos y baja productividad. Necesitamos que la formación y el trabajo hablen el mismo idioma, que las empresas y las instituciones educativas trabajen juntas para ofrecer experiencias reales, herramientas concretas y una formación que impulse carrera, no solo diplomas. Estamos viendo entonces a Julio César Lestido en este almuerzo de ADN que reúne a algunos de los principales referentes del sector empresarial y también buena parte del gabinete del nuevo gobierno.
último bloque de MBD Noticias. Continuamos con información y ayer por la noche se realizó el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, que va a contar con los 2 equipos más contra los colombianos. En el caso de Peñarol, es el cabeza de serie del Grupo H, enfrentará a Olimpia de Paraguay, a Vélez Sarsfield de Argentina y San Antonio Bulo Bulo de Bolivia. En la Sudamericana, Boston River, Cerro Largo y Racing también conocieron sus rivales en grupos. La guerra volvió a la Franja de Gaza con su máxima intensidad, dejando más de 400 palestinos muertos, luego de que Israel retomara en forma unilateral los ataques a distintos puntos del enclave. Esta acción responde a la negativa de Hamás de liberar a los rehenes que permanecen en su poder y rechazar las propuestas de Estados Unidos, según el primer ministro Benjamín Netanyahu. Más de 400 personas murieron, la mayoría civiles, y unas 500 resultaron heridas tras los ataques aéreos de Israel contra Gaza de esta madrugada, que han hecho saltar por los aires los intentos de extender la tregua que se inició en enero. El ministro de Defensa, Israel Katz, advirtió que su ejército intensificará los ataques en Gaza si Hamás no libera a todos los rehenes de inmediato, aunque según los términos de la tregua que estaba vigente, los secuestrados restantes deberían ser liberados durante la segunda fase del alto al fuego y no antes, por lo que Hamás acusa a Israel de violar el acuerdo. La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, sostuvo que la administración Trump fue consultada y advertida por Israel de que se retomarían los ataques sobre la franja, y dijo que, como ha dejado claro el presidente Trump, Hamás, los hutíes, Irán y todos aquellos que buscan aterrorizar no solo a Israel, sino también a Estados Unidos, pagarán un precio porque se desatará el infierno, según prometió. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se mostró consternado por los bombardeos e hizo un fuerte llamamiento para que se respete el alto al fuego, mientras que el alto comisionado del Organismo para los Derechos Humanos, Volker Turk, mostró su rechazo a los ataques y aseguró que el regreso a la fuerza militar por parte de Israel aumentará la miseria de una población palestina que ya vivía en condiciones catastróficas. El Foro de las Familias Israelíes de Rehenes y Desaparecidos en la Franja de Gaza dijo en un comunicado que la campaña de bombardeos sobre el territorio palestino es una completa decepción y acusan al gobierno israelí de elegir abandonar a los rehenes, según recoge el texto difundido por el periódico progresista Haaretz. Una noticia triste, el histórico comediante argentino Antonio Gasalla falleció hoy a los 84 años de edad. Lo confirmaron allí en Argentina desde el Multiteatro de Buenos Aires. Desde hace varios años Gasalla venía enfrentando graves problemas de salud, entre ellos demencia senil. Su hermano Carlos había declarado incluso que el actor ya no podía recordar su propio nombre. Vamos a recordar que Gasalla fue pionero en el Café Concert de Argentina junto a Carlos Perciabales. Su primer éxito fue Gel Valentino en el año 1966, luego siguió con Más respeto que soy tu madre, además una figura icónica de la televisión del Río de la Plata, en medio en el que se desarrolló durante muchísimos años, con personajes como la abuela, Flora, la empleada pública, Soledad, Inesita, entre otros. Además protagonizó sus propios ciclos, El Mundo de Antonio Gasalla, El Palacio de la Risa, A la Playa con Gasalla, Gasalla en pantalla. En el cine también interpretó a Mamá Cora en Esperando la Carroza junto a China Zorrilla, con a Pinti, Tenuta, Brandoni, entre otros. Gasalla también llevó su arte a distintos teatros argentinos y desde la Asociación Argentina de Actores lo descubrieron como un indiscutido referente del humor, creador de personajes que forman parte de la cultura popular argentina. Nos vamos, que pasen muy bien. Volvemos a las 18:55, mañana a las 8, la primera edición de MBD Noticias. Hasta luego. El secretario ejecutivo del Frente Amplio emitió una declaración en la que expresó preocupación ante lo que definió como un ataque furibundo del Partido Nacional contra la Fiscalía, luego de la formalización de la investigación sobre el exintendente Guillermo Besosi. Uno de los candidatos del Frente Amplio a la Intendencia de Soriano, Pablo Ponce, aseguró que bajo la gestión de Guillermo Besosi, la comuna se convirtió en la principal agencia de trabajo departamental. Anunció que de ganar las elecciones iniciará auditorías. La Junta Departamental de Maldonado votó por unanimidad trabajar para la declaración de Punta Ballena como área protegida. Si es aprobada por Presidencia de la República, quedará prohibido construir en la zona.
La Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria de Montevideo realiza en esta jornada un paro de 24 horas en todos los liceos de la ciudad, en denuncia por el inicio de clases caótico y la existencia de grupos superpoblados. Los funcionarios de la Universidad de la República están cumpliendo un paro de 24 horas con apoyo del Zunca a raíz de la muerte de un trabajador de la construcción ocurrida el jueves pasado. El siniestro es investigado y, según el sindicato, la universidad no realizó los controles que podrían haber evitado el fatal desenlace. Nacional debutará ante el Atlético Nacional de Medellín y Peñarol contra Vélez Sarsfield de Argentina, ambos como visitantes, entre el 1 y el 3 de abril. La guerra volvió a la Franja de Gaza con su máxima intensidad, dejando más de 400 palestinos muertos, luego de que Israel retomara en forma unilateral los ataques a distintos puntos del enclave. Tras el acuerdo entre el gobierno y la oposición, la Cámara de Senadores comenzó esta mañana a votar las venias para integrar los nuevos directorios de bancos y empresas públicas, entes autónomos y servicios descentralizados de la administración pública.